Víctor, ¿cómo se puede analizar hoy por hoy la actualidad de la cadena de ganados y carnes? Es una actualidad muy compleja, donde se han sumado de alguna manera lo que ya veníamos arrastrando, que es un bajo poder adquisitivo del consumidor argentino, o sea que el consumo interno, mientras haya oferta, digamos, difícilmente dé oportunidades a una recuperación de precios que se viene atrasando. Un mercado internacional que nos ha sorprendido porque en menos de un mes ha tenido un parate significativo, comenzando por China, que hoy representa 73% de nuestras exportaciones, pero por supuesto también con Europa, que representa el 20%, y así podríamos seguir. Digamos, un mercado que venía funcionando muy bien, de pronto se paró, y te diría, el tercer factor, y para mí el más importante, es la tremenda sequía que estamos soportando y que lamentablemente los pronósticos no indican mejores, por lo menos hasta febrero, ¿no? Si eso ocurre, nos va a agarrar a todo el periodo reproductivo en el que la vaca está pariendo o lactando y por supuesto sobreviviendo, manteniendo su propia energía de conservación, y que además tiene que tener suficiente energía para ciclar y para volver a reproducir, con lo cual te diría una situación muy muy crítica y que yo visualizo va a generar en parte liquidación, pero sobre todo una pérdida importante de terneros de cara a lo que sería el destete 2024. Hoy lo que se avisora es una menor inversión por parte del productor ganadero de cara a este panorama que es histórico, con una sequía que hacía muchísimo tiempo que no se daba y que se sostiene. Sí, la última que yo recuerdo de esta magnitud fue 2008-2009, perdimos 10 millones de cabezas. No digo que vaya a pasar lo mismo, pero digo para entender que estamos en un proceso de enorme gravedad que uno no está viendo ni en las autoridades ni en la agenda pública que hablar de este problema. Hablan del trigo, que ya, digamos, de alguna manera sí se puede cuantificar la pérdida. Hablan de las dificultades que va a enfrentar la agricultura, sobre todo un maíz de primera que ya le pasó la ventana, la soja y el maíz de segundo, que tiene una ventana relativamente corta, pero no están hablando de la ganadería, que sí está probablemente viviendo uno de los momentos muy, muy críticos. Y en cuanto a lo que es los precios a nivel interno, situación de la política que lleva nuestro país, una situación económica bastante compleja, ¿no?, en la cual estamos atravesando, pero que también repercute en lo que es el ámbito productivo. Sí, sin ninguna duda. Yo diría, repercute en digamos, en la inflación, que impacta en la caída del poder adquisitivo del consumidor. Digamos, los datos que mostró ACREA en su último congreso, que un salario mínimo podía comprar 94 kilos de carne en la última década y que ahora solo puede comprar 37, solo habla no de que haya subido la carne, porque lamentablemente hace 5 meses que está estancada, sino de la fuerte caída del poder de compra del asalariado. Y eso sin duda que es un problema no ya para la carne, sino para cualquier producto que se consume en la Argentina, ¿no? Toda la cadena se ve afectada, ¿no? Tanto hablamos de la carne bovina, pero también hay otros tipos de carnes que también están atravesando una situación parecida. Sí, lo que pasa es que ahí es como que hay reemplazos. Frente a una política de caída de poder adquisitivo, la gente consume hasta donde llega, y ahí sí aparece la carne aviar, que está en récord de consumo. No hemos tenido nunca niveles de consumo que ya estén superando los 50 kilos por habitante por año, y esto se está dando particularmente este año, en donde claramente ya la gente no dice voy a comprar carne, es decir, ¿qué puedo comprar con estos 1.000 pesos? Digamos, no 500. De modo tal que sí es cierto que impacta a todos, pero a algunos les impacta más, y al vacuno, que es de proceso de largo plazo, le impacta muchísimo más. Se avisora también un cambio en el consumo. Uno ve en ferias alimenticias donde ya se habla, bueno, de los distintos cortes en cuanto a que la gente va a ir cambiando la metodología del consumo. Y bueno, también está esta situación que si se va a concretar o no en el cambio del troceo, ¿no?, de la carne. El troceo es una herramienta en el proceso. Uno dice, yo puedo distribuir la media reses o la distribuyo cortada en 3. Finalmente no cambia nada en la carnicería, lo único que hace es a lo mejor asignar mejor determinado grupo de cortes según el cuarto que se envíe respecto de la demanda, pero no cambia el proceso, sigue habiendo un proceso ulterior en el punto de venta. Esto,
Digamos, el cambio total llegaría el día que efectivamente se distribuya la carne en cajas y envasada al vacío o de alguna manera ya manteniendo higiene y seguridad alimenticia y frío. Pero el troceo me parece que fue una discusión demasiado grande para el poco impacto que tiene frente a problemas mucho más importantes, como son que hay muchas plantas que carecen de la infraestructura mínima para poder ser procesadoras de alimentos que requieren refrigeración importante para evitar, digamos, generar problemas cuando se consumen, o los impactos que muchas plantas no están cuidando y que no lo tienen sobre temas de impactos ambientales. Entonces, me parece que al troceo se le dio demasiada temperatura porque es como que las dos bandas se pusieron a cantar una contra la otra. Las dos bandas me refiero a las dos hinchadas, por ponerlo de alguna manera, no quiero ser peyorativo con lo de bandas, cuando el problema es mucho más profundo y requiere otro tipo de tratamiento. Víctor, ¿cuáles serían a su criterio las políticas que se deberían aplicar en el corto plazo como para mejorar un poco la situación de la ganadería en nuestro país? En el corto plazo yo te diría liberar las exportaciones para que la vaca que hoy tiene restricción de venta de 7 cortes pueda exportarse, no importa el precio, pero que pueda tener salida para no sobreofertar el mercado interno. De hecho, esto en el 2016, cuando hubo sobreoferta de ganado por la enorme sequía, se liberaron las exportaciones en época de Moreno, que era anti-exportador, y la verdad que por lo menos le dio una salida. No resolvió el problema, pero no, digamos, sobreofertó el mercado más allá de lo racional. La segunda medida que me parece que es muy, muy irracional es que el gobierno lo ponga en la agenda, que empiece a ver de qué manera o reduce impactos de impositivos o difiere impuestos o genera algún tipo de mecanismo que le alivie la carga al productor que hoy ha perdido el trigo, que hoy probablemente esté perdiendo a lo mejor 20 o 30 puntos de preñez en sus rodeos y no va a tener terneros en el futuro, o que tal vez no llegue a sembrar ni siquiera la soja. Entonces me da la impresión de que sobre el tema de la sequía parecería ser que ni siquiera está en la agenda prioritaria del gobierno y hay muchos temas con los que se podrían avanzar. No digo que se van a resolver, pero mitigar de cara a que el productor pueda seguir teniendo espaldas para afrontar el futuro, ¿no? Y así podría hablar de muchos temas que tienen que ver con las políticas públicas y esta interacción público-privada que no se da, lamentablemente, y si los privados vencieran a lo mejor este enojo con las autoridades y las autoridades vencieran a lo mejor ciertos preconceptos respecto de la economía real, yo creo que todos nos podríamos entender mucho más y seguramente transitar este camino difícil de la mejor manera, ¿no?